Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a estar llevando a cabo, dentro de la literatura española, la narrativa de la Edad de Oro, una época donde vamos a encontrar cómo ha ido influenciándose el apogeo de la literatura en torno a España. Entonces, durante este proceso, nosotros vamos a estar llevando la diferencia que existe entre las especies literarias, las novelas. Vamos a conocer los tipos de novelas que van a existir en esta etapa y vamos a valorar, vamos a dar un valor de manera objetiva a dos principales novelas de la época. Una de ellas es pues La Serie de Tormes y la otra es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que fue escrito obviamente por Cervantes Saavedra. En el caso de Lazario de Tormes no hay un autor definido, sino se le dice y se le atribuye como anónimo. ¿Qué significa anónimo? Significa pues que no tiene en este caso un autor que sea con nombre y apellido. Entonces, vamos a ver un poco sobre el contexto histórico. Durante el siglo XVI hay que entender que la novela toma su forma definitiva y se consolida, disculpen, se va a consolidar como la especie literaria más usada y de mayor preferencia entre los lectores. Hasta la actualidad, por ejemplo, hoy día la que más se usa bastante es el género narrativo y dentro de ello la especie que es la novela. Aunque la problemática de los géneros y las especies es un asunto ya superado, como nosotros ya lo sabemos, hay que entender que en términos tradicionales el género narrativo va a salir del género épico, que era pues la narración de hechos históricos, hechos heroicos en verso, pero ya no se relatan necesariamente, como ustedes sabrán, hechos heroicos. Y también se ha optado por la prosa, ¿no? Que es la única manera en la cual se está trabajando durante todo este tiempo. Entonces, en España, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a cultivar en este periodo, como ustedes sabrán, eh, diversas variedades de novelas, básicamente teniendo en cuenta sus temáticas. Así van a aparecer novelas de nivel caballeresco, que tiene que ver con los caballos, con los soldados, novelas pastoriles, también a su vez picarescas, ¿no? Entonces vamos a ver un poco sobre cada una de estas novelas y cuáles han sido, pues, su entorno para poder entenderlas y también saber cómo se han desarrollado durante todo este proceso. Entonces vamos a tratar en esta oportunidad y vamos a ver las clases de novelas. Las clases de novelas. Entonces vamos a poner por acá las clases de novelas. ¿Qué novelas nosotros conocemos y cómo se han ido desarrollando durante todo este proceso? Y ahí que es importante también que nosotros buscamos saber para poder conocer, saber que entender cómo están definidas las novelas. No es que una sola novela tenga el mismo nombre, entonces cada una de ellas van a tener su manera peculiar para poder entenderse y sobre todo tomar en cuenta sobre ello. Entonces, la primera novela que vamos a ver es la novela caballeresca. Ahí está. Entonces, esta primera novela, ¿de qué trata? ¿En qué consiste? Relata las hazañas de los caballeros andantes. Por ejemplo, es el caso de El Quijote, quienes tienen poderes sobrenaturales. Muchas veces entre las novelas va a destacar, por ejemplo, Amadis de Gatúa, una autora anónima, este, para tomar en cuenta sobre este proceso que es tan importante, necesario para nosotros durante todo el proceso, como lo hemos mencionado hace unos
momentos. De ahí tenemos otra novela, la novela pastoril. La novela pastoril, ¿en qué consiste? Narra pues la historia amorosa de los pastores del campo, los cuales sufren por el rechazo o la muerte de su amada. Entre una de ellas va a destacar Diana enamorada de Gaspar de Gil de Polo, ¿no? Es una obra también interesante tomar en cuenta. Ya tenemos otro tipo de novela, la novela morisca. Morisca. La novela morisca presenta como protagonista al caballero musulmán, para que sepan ustedes, al caballero musulmán, el cual viene en armonía con los cristianos, ¿no? Una de las novelas moriscas anónimas más famosas es la historia de Abencerraje y la hermosa jirafa, ¿no? Que es conocida también en esos tiempos. Ya tenemos otra novela, la novela bizantina. Bizantina. La novela bizantina tiene como propósito, pues, hacernos entender cómo ha ido evolucionando la historia de las novelas. Entonces, durante este proceso, nosotros vamos a encontrar y vamos a saber cómo han sido. La bizantina mezcla una historia de amor, ¿no? Entre aventuras. Los protagonistas se enfrentan a una serie de dificultades para encontrarse y vivir felices. ¿Ya? Y eso va a ser importante, necesario tomar en cuenta ello, ¿no? Como ustedes sabrán, al final encontraremos de estas novelas donde uno de los protagonistas va a ser Alonso Núñez de Reynoso, que va a representar la novela bizantina en España, el primero en crear la novela bizantina con su obra Historias de los amores del Craero y Florisca, ¿no? Y tenemos otra novela, la novela picaresca. La novela picaresca, en este caso, en 1554. La vida de Lazario de Tormes y de sus fortunas adversidades. Una novela pues que da inicio, como ustedes sabrán, es la especie picaresca. Esta especie surge en España. Únicamente ahí, ¿por qué? Porque vamos a encontrar pues que es una novela que va a tener un realce cultural, político para la época, porque es la edad de oro, la edad del apogeo de la narrativa, y que va a ser muy interesante para ello. ¿Por qué? Porque se va a caracterizar su estilo autobiográfico, sarcástico y realista. La narración en primera persona y el protagonismo va a ser un pícaro, un antihéroe. El protagonista que vamos a ver en las novelas picarescas como es en Lazario de Tormes, vamos a encontrar que carece de grandes pasiones, el amor, el odio, están ausentes en su vida. En general tampoco hay crímenes, no vamos a encontrar ningún crimen. Las aventuras de los pícaros podrán ser ridículas, cómicas, groseras, grotescas. El pícaro muchas veces va a aparecer como un vagabundo, como lo es Lazario de Tormes, si es que ustedes no lo sabían. Se gana la vida sin trabajar, con astucias, con robos, no aspira a nada más que vivir, en este caso, sin desear honores, premios, glorias. Su suerte es casi siempre triste y como consecuencia su carácter es, ¿qué cosa? Pesimista. Esas son las novelas que nosotros tenemos en la Edad de Oro. Entonces, tomando en cuenta ello, vamos a encontrar que así están las novelas de esta época, ¿no? Que son interesantes, son novedosos para nosotros y nos ayuda a poder entender con mayor precisión cada una de ellas. Ahí está. Entonces, ahora, las principales novelas picarescas encontramos a Lazarillo de Tormes, que fue publicada en España, es anónimo. Tenemos a Guzmán de Alfareche, que el autor es Mateo Alemán. La pícara Justina, de Francisco López de Urbeta. Tenemos La Vía del Buscón de Don Pablo, disculpen, de Francisco de Quevedo. El Diablo Cojuelo, de Sebastián Vélez de Guevara. Y Rinocente Cortadillo fue de Miguel Cervantes Saavedra, ¿no? Que es un autor muy conocido por nosotros, que escribió El Quijote, fue famoso por eso. En la época de que él murió se le puso, pues en este caso, eh, en honor a él, el Día del Idioma Castellano. Como ustedes sabrán,
como ustedes entenderán sobre este proceso tan importante para poder tomar en cuenta. Entonces, tomando ello, ahora vamos a ver recién una de las novelas muy conocida por nosotros. ¿Cuál es la novela muy conocida por nosotros? Una novela que nos va a impactar, que nos va a tomar en cuenta, que es el análisis que vamos a tomar a Lazario de Tormes. Entonces le ponemos acá Lazario de Tormes. Lazario de Tormes. Entonces, vamos a ver su género, en qué consiste, de qué cuenta, cuál es el propósito que nos muestra. Por ejemplo, está hecho en 7 capítulos, les comento, ¿no? 7 capítulos. El primer capítulo cuenta su vida, Lázaro de Tormes, cómo se asentó, cómo logró a conocer un ciego. En el segundo capítulo vamos a ver Lázaro de Tormes conoce a un sacerdote, después a un escudero, luego a un fraile, en el cuarto capítulo. En el quinto capítulo conoce a un buldero, en el sexto un capellán y en el séptimo conoce a un alguacil. Entonces vamos a encontrar de qué está compuesto. Mira, te comento. Lázaro de Tormes, como era su nombre, nació en un molino junto a Salamanca, es lo que nos cuenta la historia. Su madre había sido viuda y deja a Lázaro en manos de un ciego. Algo que le va a servir como una guía al ciego, ¿no? Entonces, porque Lázaro les va a ayudar, ¿no? ¿Por qué se le dice Tormes? Porque justo nace alrededor del río Tormes. El ciego dice que el ciego cuida con celo su vino, pero Lázaro se lo comienza a tomar disimuladamente. El ciego lo descubre y le rompe los dientes. Esa era su manera en cómo lo golpeaba. Lazarillo decide abandonarlo y se venga haciendo que el ciego se estrelle contra un poste. Y así acaba el primer acto. Luego él se encargó, Lázaro, de servir a un sacerdote, al que le robaba los panes, cuenta la historia. Pero con él se agravan sus males de hambre. Lázaro se le ingenia para alimentarse las costras del queso. ¿Han visto las costras del queso? Sé que se queda seco. Entonces ustedes han visto esa parte donde a veces uno ya ese se llama la costra del queso. Entonces él aprovechaba pues sin comer. El sacerdote lo descubre y lo echa de su casa. Más tarde sirvió en Toledo, trabajó en Toledo, en la ciudad de Toledo, en España, con un escudero. Escudero eran aquellos que servían como escudo, ¿no? En la guerra. Un escudero arruinado, que no come ni bebe, con quien pasa un terrible hambre. Prácticamente vive a expensas de eso. Después estuvo con un fraile en la Merced, Entonces, con un buldero, un repartidor de bulas. Y ustedes miran, profesor, ¿qué cosa es un repartidor de documento sagrado que emitía el Vaticano? ¿Ya? Que justo es un documento donde hablaba sobre la fe católica, ¿no? Luego un capellán y con un alguacil, hasta que al fin consiguió un pobre empleo de pregonero en Toledo. ¿Qué cosa de pregonero? Aquellos pues que decían, hoy son las 12 del día, algo así similar, ¿no? Que en ese tiempo se usaba, o si no decía, también se dedicaba, por ejemplo, al tema de los vengan, vengan, periódicos, ya pregonaba de esa manera. Le pagaban por hacer eso. Tipo profesor, las personas que llaman en Gamarra, ¿han visto ustedes que dicen jaladores? Ya, algo similar, es un pregonero, ¿no? Y entonces similar, ¿no? Entonces, y acaba casándose con la criada del protector, el arcipreste de San Salvador, así se llamaba, que queda tan dichoso y contento con su suerte que se considera entonces completamente feliz y así acaba su vida. Tuvo 7 amos, de las cuales en todas fracasó, al último se casó, vivió feliz y así fue su vida de él, pero pasó todo un proceso pues de cambio, ¿no? Entonces eso es lo interesante que nosotros podemos tomar en ello. Entonces, continuando con nuestro trabajo, que es interesante y que es novedoso, ahora vamos a ver las características que tiene en este caso el Lazario de Tormes, ¿no? Que es también importante tomar aquí. Y vamos a poner género. El género es narrativo,
especie, novela, novela picaresca. Narrador, el narrador que vamos a encontrar acá es distinto porque va a ser un narrador personaje. Es un estilo, se considera que este es un estilo bibliográfico. ¿Qué significa? Que alguien escribió de su vida en sí. Por eso le decimos un estilo autobiográfico. Luego, un lenguaje vulgar, no es un lenguaje coloquial, sino vulgar de la calle. Entonces, ese también es un tema interesante, ¿no? El tema, ahora vamos a ver el tema principal. ¿De qué trata? El tema principal es la astucia. Miren la astucia para sobrevivir. Entonces, así se gana su vida este personaje. Bien, esa es una de las novelas que nosotros conocemos y ahora vamos a hablar de otro autor que es muy conocido por nosotros. Es Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel Cervantes Saavedra, como ustedes habrán escuchado, es el predilecto del idioma castellano, el más representativo. Entonces vamos a tratar sobre él, ¿no? Sobre sus características y en la forma en cómo él nos muestra la literatura española. Ahí está, vamos a poner acá también. Ahí está. Entonces, vamos a ver sobre sus características. Y también, aparte de las características, vamos a tratar no solamente sobre las características, sino también, en este caso, sobre una de las obras más cumbres que ha tenido Saavedra, Cervantes Saavedra, que es El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, ahí está. Él es el ingenioso Quijote de la Mancha. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tratar de ver a otro personaje. Entonces, ahí está. Vamos a ponerlo acá. Un momentito, estoy trabajando de esta manera. Y entonces lo ponemos así. Muy bien. Entonces, acá están las características. Le voy a poner de esta manera. Y por acá, de esta forma. Ya vamos a poner de esta manera. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, sus características. Vamos a ver sobre sus características. Cervantes Saavedra es considerado el padre de las letras españolas. Vamos a poner ahí. Es considerado el padre de las letras castellanas. Ya está. Desarrollo. Ahí le ponemos desarrollo los géneros. Vamos a poner acá. Desarrollo los géneros. Los géneros lírico, coma, dramático y narrativo. Ya está. Luego de eso, ¿qué vamos a tener? Cultivó una serie de narrativas. Por ejemplo, ¿cuál? La Galatea, ahí está la Galatea. Los trabajos de Persiles y Segismunda. Segismunda.
Ahí está. Entonces, esas son las características que nosotros podemos decir que ha contribuido, en este caso, a que el personaje que es de suma importancia para nosotros dentro de la literatura española. No solamente él, sino que también vamos a tener a otros personajes. El ingenioso Hidalgo, que en un momento los voy a narrar, por si acaso no se preocupen, y vamos a tomar en cuenta cómo ha sido este desarrollo de esta obra que es interesante, que es novedoso, que nos va a ayudar aquí a poder entender y comprender la obra. Por acá me están escribiendo, vamos a ver quién está escribiendo. A ver, no me dice, no, a ver. Ya está. Ya. Entonces, vamos a ver un poco del ingenioso Hidalgo. Su género. Su género es narrativo también, narrativo. Luego, ¿qué temas tenemos? Tenemos que es una especie de novela. Luego vamos a tener, en este caso, narrador, es un narrador omnisciente. Luego hay una parodia, vamos a ver una parodia. La parodia es como una forma de sarcasmo, ¿no? Que se usa para poder burlarse de algo que es formal. Eso sería una parodia. Entonces, una parodia de qué? De las novelas de caballería. De caballería. ¿Ya? Y el tema principal que a nosotros nos interesa, vamos a poner acá tema principal. Nosotros nos interesa es la misión caballeresca caballeresca entre la ficción y la realidad. Y ahí está. Eso sería en torno a esta obra, esta novela, que como les dije a ustedes, es una de las novelas más cumbres para la época, ¿no? Que nos va a ayudar a poder entender mejor la literatura española. Entonces, tomando en cuenta ello como base, vamos a ver cómo se han desarrollado cada una de ellas, de qué manera han sido, de qué manera han podido ver durante todo este proceso tan importante. Entonces, estaremos hablando del Quijote, ¿ya? Un poco del Quijote, su argumento. Hay dos tomos del Quijote. El primer libro es Un lugar de la Mancha, se dice en Quijana, Hidalgo de 50 años. Concibe convertirse en un caballero andante después de enloquecer tras la lectura de tantas novelas caballerescas. En medio de su fantasía se autoproclama Don Quijote de la Mancha. A su caballo lo llama Ronizante. A ver, disculpen, se llama Rocinante, disculpen, Rocinante. Y a su caballo, como les dije a ustedes, sí, todo se sube por si acaso a Ana Sofía. Entonces, y también va a tener a Adolza Lorenzo. Aldonza Lorenzo era su amor platónico. La renombra como Dulcinea de Toboso, así le llama. Un día de julio, caluroso, acuérdense que es caluroso. Profe, ¿por qué usted dice que es caluroso julio si acá tenemos en el Perú es invierno? Acuérdate que en el hemisferio norte, Europa, Estados Unidos y Asia, cuando acá es invierno, allá es verano. Entonces, por eso se dice julio caluroso. Estamos hablando de España, que era verano, pues. Entonces, por el campo de Montiel salió entusiasmado en busca de la fama este caballero. Sin embargo, llegó de noche, se hospedó en una venta, la cual imaginó que era un castillo. Él pensó que era un castillo.
Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El dueño de este lugar lo nombra caballero tras la insistencia de Don Quijote. Doña Toloso y Molinera, dos damas de la venta, del lugar de la posada que había en ese tiempo, participan en esta falsa ceremonia. Tras su salida de la posada, defiende al joven Andrés, quien es maltratado. Su amo, un labrador, le dice al caballero andante que Andrés, su criado, era un descuidado. Por ello lo castigaba. Quijote amenaza al labrador y este promete no golpear a su criado. Sin embargo, después de que Quijote se fue, el labrador castiga al joven. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo era el nivel que había, ¿no? Entonces, luego se encuentran a unos mercaderes toledanos. Quijote los ataca por no conocer a Dulcinea. Rocinante se resbala junto a él la rueda de Quijote y aprovechando la situación, uno de ellos apalea a Quijote, el cual yace inmóvil en el camino. Por la ruta pasa el labrador Pedro Alonso, como ustedes les estoy comentando, su vecino, quien lo reconoce y lo lleva a su casa. En medio de su delirio en su casa se encontraba el cura Pero Pérez, así se llamaba, el barbero Nicolás y la sobrina y la cría. Al ver a Quijana herido, deciden quemar todos los libros de caballería porque decían que estos libros de caballería le estaban llevando a la locura. Dejan algunas obras como Diana de Montellor y la Galatea de Cervantes. Tras su recuperación, Don Quijote persuade a su vecino Sancho Panza para que sea su escudero. Sancho deja a su esposa Juana Gutiérrez y a sus hijos y juntos viven una serie de aventuras y escucharon una serie de historias. La lucha contra los molinos de viento, que supuestamente eran los gigantes, imagínate, la batalla que se dio entre el vizcaíno y Don Quijote, la historia de la pastora Marcela y Crisóstomo, el descubrimiento del sobrenombre del caballero Triste Figura. Entonces todo esto va a conllevar a que Quijote considere pues que está viviendo un mundo de verdad, pero es un mundo ficticio. Es un caballero, supuestamente, pero nunca lo fue. En el segundo libro de Cervantes, o mejor dicho, el primer libro concluye con el encuentro de Sancho con su esposa y la llegada de Quijote a su casa. Pero hay un segundo libro. El segundo libro, el segundo tomo, empieza con la supuesta narración de Cide Hamete Benengeli, el cual cuenta que Quijana conversaba con el cura, el barbero y la sobrina. Sancho visita a Quijote, pero es detenido por la sobrina. El caballero lo escucha e invita a su casa. Luego llega el bachiller Sansón de Carrasco, el cual sostiene una charla amena. En ese momento Quijote y Sancho vuelven a retomar sus aventuras en el encantamiento de Dulcinea. La aventura con el caballero en ese momento va a ser muy afectuosa y en el bosque la aventura con los leones. Los sucesos de la casa del caballero verde, las bodas de Camacho, la cueva de Montesinos, la graciosa aventura que van a tener ellos dos y entonces van a llegar hasta dónde? Hasta Barcelona, en donde al final vamos a encontrar la última batalla del Quijote contra el caballero de la Casa Branca, que era Sansón de Carrasco. Finalmente, el protagonista Quijote de la Mancha enferma, eso es lo que cuenta la historia, y muere habiendo recuperado el juicio. ¿Y qué cosa sucedía? Renegando de las novelas de caballería. El cura le pide al escribano que certifique su testamento como Alonso Quijano el Bueno. La obra concluye sobre una reflexión sobre Quijote, ¿no? Como ustedes sabrán, es una de las obras más emblemáticas que va a tener la obra del Hidalgo, ¿no? Que dicho, hay que entender que es una de las obras de la misión, de la fantasía, ¿no? Donde nos muestra cómo un hombre va a delirar pensando algo que era cierto y al final no lo es. Como temas secundarios vamos a encontrar, por ejemplo, la existencia de la aventura, la honra, el amor idealizado, que es el amor platónico, creo que en su momento lo expliqué, la justicia, la libertad, el coraje, el poder, la burla, la locura, y así sucesivamente. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud al respecto? A ver, dudas, inquietudes. A ver, dudas. ¿Dudas que tengan a ver alguien?
Ya, vamos entonces a ver un pequeño video que nos va a ayudar bastante a este trabajo. A ver, les voy a poner el video. Me dicen si se escucha por si acaso. Smile and learn. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote. Un caballero de lanza y caballo, delgado y madrugador. A Don Quijote le gustaban tanto los libros que podía pasar horas y horas leyendo. Sin duda, sus historias preferidas eran las aventuras de los grandes caballeros de la España antigua. Leyendo estas novelas sobre increíbles gestas y hazañas, Don Quijote comenzó a confundir realidad y fantasía. Así quiso imitar a sus protagonistas, convirtiéndose en un caballero andante. «El mundo necesita valientes como yo, que luchen por la justicia y contra la maldad. A partir de ahora, la historia me recordará como Don Quijote de la Mancha». Don Quijote preparó todo lo necesario para ser un caballero como los que aparecían en sus libros. Subió al desván y encontró una armadura, recuperó una vieja lanza y también un escudo abollado que tuvo que arreglar. ¡Se me olvidaba! ¡También necesitaré un caballo! Bajó hasta las cuadras y allí encontró a Rocinante, un viejo y delgado corcel. En aquel momento pasaba por allí su vecino Sancho, un campesino rechoncho y bonachón. En el acto, Don Quijote recordó que también necesitaba un compañero de andanzas. «Querido Sancho, todo caballero necesita un fiel escudero y compañero de aventuras. No puedo prometerte el cielo, pero si conseguimos fortuna y gloria, te concederé el privilegio de ser el gobernador de una isla». Sancho, que era un poco ingenuo, le creyó y aceptó la propuesta. Así fue como la curiosa pareja salió del pueblo en busca de aventuras. Sus vecinos no podían creer lo que veían. ¿Qué hacían esos dos locos? Se burlaron de ellos durante horas, pero no pudieron detenerlos. Don Quijote, Sancho y Rocinante caminaban por las llanuras de la Mancha cuando vieron a lo lejos unos molinos. «Amigo Sancho, ¿ves aquellos enormes gigantes? Con todos ellos me enfrentaré hasta darles muerte, para conseguir que dejen de hacer el mal». «¿Qué gigantes, mi señor?» «Aquellos que están allí a lo lejos. Hay por lo menos 30. ¿No ves qué brazos más largos tienen?» «No son gigantes, Don Quijote. Son molinos de viento. Lo que a usted le parecen brazos, no son brazos. Son las aspas que se mueven con la fuerza del viento». «Sancho, el miedo no te deja ver la realidad. ¡Hazte a un lado! ¡Entraré con ellos en batalla! ¡No huyáis, cobardes criaturas!» Los avisos de Sancho no sirvieron para nada. Las aspas derribaron a Don Quijote y Rocinante y los dos cayeron al suelo malheridos. Sancho, asustado, corrió a rescatarles. «Mi señor, ya le avisé de que no eran gigantes, sino molinos de viento, pero usted no me quiso escuchar». «Calla, Sancho. La culpa la tiene el mago Frestón, que ha convertido los gigantes en molinos para robarme la gloria de la victoria. Pero no me rendiré. El poder de mi lanza es mayor que el de sus malas artes». Sancho Panza ayudó a levantarse a su señor, le curó las heridas y emprendieron de nuevo el camino en busca de más aventuras. «Amigo Sancho, todo buen caballero debe tener una bella dama con la que soñar y a la que honrar con sus triunfos, porque un caballero sin amor es como un árbol sin hojas». Don Quijote había elegido a Dulcinea del Toboso, una moza labradora, hija de campesinos, a quien había idealizado y decidido convertir en dama de sus sueños. Don Quijote decidió escribir una carta a su amada. «Soberana y alta señora,
Dulcísima Dulcinea del Toboso, su ausencia hace mucho daño a mi corazón. Oh, bella amada mía, sueño con que pronto un día volveremos a vernos y curará mis heridas. Suyo por siempre, el caballero de la triste figura. Don Quijote emprendió de nuevo su camino con Sancho. De pronto, a lo lejos, vio una gran polvareda. Un enorme ejército se acercaba hacia ellos para derrotarles. Don Quijote corrió sin miedo, preparado para atacar. Sancho le advirtió de su locura. No hay ningún ejército de soldados. Se trata de un gran rebaño de ovejas. Don Quijote no le escuchó y se abalanzó sobre las ovejas. Hirió a muchas con su lanza y aplastó a otras tantas con su caballo. ¡Eh! Los pastores, enfurecidos, comenzaron a tirarle piedras, tantas que pronto Sancho y Don Quijote tuvieron que huir a toda prisa. Don Quijote se sentía cansado. La vida de un caballero no era como él se imaginaba. En su camino se había encontrado con burlas, golpes y desilusiones. Y así fue como Don Quijote empezó el camino de vuelta a casa, donde le esperaban otras aventuras, las que se contaban en los libros que tanto amaba leer. Esta historia, escrita por el famoso Miguel de Cervantes, es muy extensa y está repleta de aventuras como las que te hemos contado. ¿Te animas a leer la novela completa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido esta obra muy interesante? A ver, comentarios al respecto, que pueden ustedes opinar por el chat también, no hay problema con eso. A ver, ¿qué les ha parecido? Ver una obra sumamente interesante, novedosa para nosotros, donde nos habla sobre Lazarillo de mejor dicho, Quijote de la Mancha. Sí, muy interesante. Justo ahora voy a presentarles otra obra, justo acá lo tengo, vamos a ponerlo acá rápidamente para que ustedes también lo puedan ver. Allá, esta es obra que vamos a ver. Acá está. Justo les narré esto, pero de todas maneras les voy a presentar. Hoy en Draw My Life, el Lazarillo de Tormes hablaremos de su autor más adelante. Esta obra, que por cierto es una de las más famosas de la literatura universal, con este resumen entenderéis por qué, comienza con un prólogo en el que el narrador, que no es otro que el mismo Lazarillo, justifica su relato y su propia vida mediante una carta a vuestra merced. Se lava las manos diciendo que es posible que su historia no guste a muchos. En ese caso espera que por lo menos pasen un buen rato leyéndola. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y así, con esta facilidad, se presenta Lázaro, más conocido como Lazarillo. Cuenta que procede de una familia humilde y que sus orígenes son algo vergonzosos. Por un lado, su padre era ladrón y tras ser apresado lo mandaron a luchar a una batalla contra los moros junto con un caballero, y ahí acabó su vida. Dios lo perdone. Por otro lado, su madre al enviudar se mudó a la ciudad, Salamanca. Ahí consiguió algún que otro trabajillo y conoció a un hombre. Este los visitaba, les llevaba comida, ganándose así la amistad del niño, y meses más tarde la madre le dio a Lazarillo un hermanito. Esta relación estaba muy pero que muy mal vista. La madre de Lazarillo no tenía muy buen ojo con los hombres, y resulta que Zaide, que así se llamaba el padrastro de nuestro protagonista, también tenía la mano larga, se apropiaba de los bienes ajenos, vaya. Desgraciadamente le pillaron, interrogaron a Lazarillo y a su madre la castigaron prohibiéndole acoger a Zaide en su casa. Por eso ella, para evitar las habladurías y poder seguir alimentando a sus hijos, decide irse a servir a un mesón. Un día llegó a dicha taberna un ciego que pidió a Lazarillo como guía. La madre accedió y Lazarillo con su nuevo amo abandonaron Salamanca. En este momento comienzan las penurias y peripecias de Lazarillo de Tormes. Este ciego era un hombre tan avaro como astuto o malicioso. Por ello, cuando llevaban poco camino andado, llegaron junto a la estatua de un toro y el ciego le dijo que se acercara para escucharlo. El niño obedeció y cuando estaba cerca, el ciego le chocó la cabeza contra la dura piedra. El amo rió y le dijo a Lazarillo que ya que iba a ser guía de ciego, debía saber más que el diablo.
Aunque el dolor del golpe le duró varios días, en ese momento el niño dijo adiós a su ingenuidad. La vida con el ciego no fue fácil, pero no porque mendigaran, sino porque de todo lo que conseguían Lazarillo apenas probaba bocado. Y claro, el niño tuvo que ingeniárselas y usar la picaresca para engañar a su amo y poder comer. Sin embargo, todos sus planes acababan siendo descubiertos por el ciego. Una de sus grandes hazañas estuvo relacionada con el vino, y es que tras haberlo probado, Lazarillo quería volver a tomar. Por su desgracia, su amo custodiaba la jarra como su bien más preciado. Por ello, y después de varios intentos fallidos, el muchacho hizo un agujero a la base de la vasija y cuando el ciego bebía, el vino caía del agujero a la boca de Lazarillo. Hasta que el avaro amo le sorprendió estampándole la jarra en su cara traviesa. Esto fue una declaración de guerra interna. Lazarillo llevaba al ciego por caminos de piedra, con lodo, y este a su vez se seguía burlando del joven. Hasta que por fin, un día lluvioso, cuando Lazarillo y el ciego volvían a la posada, llegó la venganza final. El guía engañó a su amo diciéndole que debían saltar un arroyo si no se querían mojar. Lazarillo preparó al ciego en posición para el salto, pero realmente lo había colocado frente a una columna. Después de una cuenta atrás, el ciego saltó, chocando de golpe contra la columna. Lázaro huyó y nunca más volvió a saber del ciego. Aún así, a lo largo de su vida se acuerda de él. Afirma que aprendió mucho de su astucia y se arrepiente de esta despedida poco ortodoxa. Tras un tiempo viviendo como mendigo, empezó a trabajar para un clérigo ayudándole en la misa. Pero el cambio fue de mal a peor, o como dice Lazarillo, escapé del trueno y di en el relámpago. Este amo también era tremendamente avaro. Poseía una arca vieja y cerrada a cal y canto en la que escondía los alimentos. Lázaro comía una cebolla cada 4 días y algunos huesos que el otro le daba. Lo peor es que este no era ciego y sus ojos siempre vigilaban las manos de Lázaro. Si no lo abandonaba era porque, 1, estaba demasiado flaco como para moverse de un lugar a otro y 2, temía que el siguiente amo fuera aún peor. Pasados los días, un ángel, en realidad el calderero, le vino a ver. Gracias a este hombre, Lázaro consiguió una llave que abría el tesoro de su amo, y desde ese momento tuvo acceso directo a la comida. Cuando este comenzó a sospechar, Lazarillo culpó a los ratones. Pero aunque el clérigo no fuera tan astuto como el ciego, no era tonto, y no tardó en descubrir la llave del joven. Le propinó tal paliza que lo dejó inconsciente durante varios días. Muy bien, jóvenes, hasta aquí ha sido nuestro trabajo. Hemos podido ver el argumento, justo una tarea que les vamos a dejar. Cualquier duda que tengan, me avisan, por favor. Nos estamos viendo, que tengan un buen inicio de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor, cuídese. Buen día.